Bienvenidos a Diálogo de Impacto, este espacio en donde se genera opinión, se hacen análisis propios de lo que se está viviendo en las diferentes situaciones de la sociedad. Pero actualmente estamos inmersos en una realidad política que, más allá de generar confianza, lo que está generando es, de alguna medida, temor dentro del electorado. Dado de que son muchas las situaciones que están surgiendo específicamente en aquellos entes responsables del proceso electoral. Semana a semana siempre hay un escándalo dentro de estos entes. Que si no es el Consejo de Justicia Electoral, después el Consejo Nacional Electoral, y a ello se le suma la crisis que se vive dentro del Congreso Nacional. Para algunos entendidos, no se trata de una crisis, sino de momentos normales dentro de todos los procesos. Sin embargo, y ante la situación que vivimos como país, pues caemos en esa duda. Y es que definitivamente estos órganos que son responsables del proceso electoral, pues deben de salir de ese enfrentamiento en el que constantemente están. Ya estaremos haciendo memoria de lo que está ocurriendo en cada uno de ellos. Vamos a decir, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral. Primero era el nombramiento, la renuncia de una de las concejales y demás. Luego se resolvió. Parece que se tranquilizó el asunto. Pero el día de ayer, pues ya estábamos escuchando, y ustedes fueron testigos a través de nuestros espacios informativos, en donde el consejero Marlon Ochoa llegó al Ministerio Público luego de que más temprano en la mañana en un programa televisivo él mostrara una USB en donde afirma tener 24 grabaciones, en donde ya se habla de boicot para el proceso electoral. Eso fue ayer por la tarde. El Consejo Nacional Electoral, que había estado tranquilo, medianamente. Luego tenemos el problema en el Consejo de Justicia Electoral, en donde las discrepancias están a la orden del día, en donde no llegan a consensos, en donde no hay todavía resoluciones concretas con inscripción de algunos aspirantes a diputados. Sigue la maralla. Y bueno, el Congreso Nacional. Ya suman 48 días de parálisis legislativa, en donde existe la opción de una autoconvocatoria por parte de la oposición. Sin embargo, ni la misma oposición está unida, y esto lo que viene a generar es mayor tensión dentro del ambiente. ¿Qué va a ocurrir? Ya escuchábamos de que el Partido Liberal ha convocado para el siguiente martes un plantón bajo el Congreso Nacional. Sin embargo, el Partido Nacional esperaba que para el día de mañana ya los liberales se hayan adherido al Partido Nacional, esto para hacer la autoconvocatoria. Sin embargo, todavía se está a la espera de ello. A continuación le presento un resumen de lo que se ha vivido, justamente para abordar con nuestro especialista invitado cuáles son los escenarios que se viven en nuestro país. A continuación. La aprobación de la impresión de papeletas electorales para el departamento de Olancho por parte del Consejo Nacional Electoral ha generado cuestionamientos, debido a que aún no existe una resolución definitiva sobre la participación del diputado Jorge Calix. Así lo menciona el expresidente del Central Ejecutivo, quien hace un llamado al Tribunal de Justicia Electoral para dar una resolución sobre este caso. No conozco si la mandaron a imprimir, sin embargo considero que la resolución de este asunto sí es urgente, porque la fecha que estaba establecida para impresión de papeletas era el 2 o 3 de octubre, creo, y pues ya estamos a 20 días después de esa fecha y las papeletas de Valle, de Olancho todavía no se están imprimiendo, y corremos el peligro que eso vaya a ocasionar un atraso para la preparación de las urnas que van hacia esos departamentos. Entonces considero que con el respeto debido, pues el TJE debe apresurarse a tomar una decisión y que se resuelva de una vez por todas ese asunto. El ex canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, señaló que en este caso la ley es clara, y si el Tribunal de Justicia Electoral no ha emitido una resolución definitiva en este tema, es por el boicot que se está queriendo iniciar dentro del ente electoral. Yo creo que en la decisión que hay yo creo que hay que estar muy claro. La ley es clarísima, dice que quien participó en el proceso primario o interno no puede participar nuevamente bajo otro cargo. Yo creo que la ley es clarísima, así es que ahí no hay más para dónde irse. Y creo que las decisiones que tomó el Tribunal de Justicia para llamar a una medida cautelar en la que
viola varios temas de los procedimientos, las convierte en nulos. Y como dice la consejera Ana Paola Hall, realmente no se ha recibido ninguna resolución en concreto del tribunal y además se ha tomado sobre solo la decisión de 2 magistrados. Por su parte, expertos en temas jurídicos señalan que en caso de que la resolución del Tribunal de Justicia Electoral se emita de manera tardía, podría aplicarse una medida similar a la utilizada en procesos anteriores, consistente en mantener la fotografía de un candidato en la papeleta, pero asignado el voto en favor de otro. Queda fuera temporalmente, pero si hay una elección, por ejemplo, y la Corte Suprema de Justicia, porque se van a ir a la Corte Suprema de Justicia, revoca lo mismo, le van a tener que dar vuelta y ahí lo va a tener que sustituir otro candidato, o si saliera electo el que aparece en la papeleta. Eso es lo que va a suceder únicamente. Posiblemente, como tú dices, no va a salir en la papeleta, pero así como se acuerdan cuando no salió Roberto Contreras, sino que salió el hermano, votar por Samuel García va a votar por Jorge Cali, van a decir. Entonces después, cuando salga una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le pueda favorecer, ahí van a hacer el cambio. Con el avance del calendario electoral y sin una decisión firme del Tribunal de Justicia Electoral, el caso de Jorge Calix se perfila como uno de los puntos más sensibles del actual proceso, poniendo a prueba la independencia y transparencia de las instituciones electorales. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bien, José Luis Castellanos nos presentaba realmente parte de toda la crisis que se está viviendo en este momento en el país. Para algunos entendidos, y ayer justamente lo escuchaba, hablaban que era una microcrisis. Pero ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en ese sentido? Nos acompaña el abogado Kenneth Madrid, a quien agradecemos por su compañía. ¿Qué es lo que estamos viviendo realmente, abogado? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovechar para saludar a todas las mujeres en octubre que sean preventivas con ese cáncer de mama, ¿verdad? En este mes de prevención. Mire, interesante lo que usted manifestaba. Mire ¿qué está pasando en el panorama político del país? Nadie busca una solución jurídica bajo el principio de legalidad. No, aquí estamos en el caos. Pero uno comprende también, ¿verdad?, que la política es así, ¿no? Pero ha llegado a unos extremos que realmente uno no comprende. Mire, el problema es que la institucionalidad está contaminada de la política y eso pone en precario el sistema electoral hondureño. Porque por eso insistíamos, mire, las voces que estuvimos al unísono hablando de que no era correcto que los órganos electorales se integraran con representantes de partidos políticos. Lo dijimos una y mil veces. Pero bueno, la clase política no escuchó y ellos querían estar siempre dentro de las instituciones y repartirse el pastel. Estas son las consecuencias que vemos ahora. Inestabilidad, falta de gobernabilidad y hasta poniendo en precario el proceso democrático del próximo 30 de noviembre. Es eso nada más, es desestabilizar la institucionalidad para tomar decisiones desde otros órganos y no los órganos rectores del proceso electoral. Eso es a lo que nos enfrentamos y eso es lamentable. Mire, acá uno no cuestiona hacia dónde el pueblo hondureño va a ir a votar. Si quiere que continúe libre, excelente. Si quiere que cambie el gobierno y gane un partido de oposición, también excelente. Pero hay algo que acá se está llevando en un camino que no corresponde y es violentar la institucionalidad, violentar el principio de legalidad, y ese aspecto se ve materializado cuando no hay reuniones del Tribunal de Justicia Electoral porque un magistrado sale corriendo, porque 2 suplentes también se van, no quieren integrar. Mire, una institucionalidad funciona, licenciado, cuando uno ve que realmente discuten los temas. Para eso son los órganos colegiados. Si someten un tema y usted está en contra, usted levanta su mano y dice, mire, estoy en contra de ese tema, y justifica su voto, lo razona y salva su responsabilidad. Eso es el devenir de los órganos colegiados históricamente y así está en la ley también ahora. CNE, igual situación. A usted no le gusta o no está de acuerdo en algo, levante su mano y obviamente vote en contra o vote a favor. El problema es que los políticos dejaron que había que tener quórum con los 3 presentes y al menos 2 propietarios. Eso ha sido lamentable porque ha sido una fórmula que ha utilizado
los políticos, ya sea de oposición o de oficialismo, para no tener la estabilidad institucional, para no rectorar adecuadamente el proceso. Miremos ahora, licenciado, cuántas atrasos hay en el cronograma electoral, ¿no? Claro. Innumerables atrasos del cronograma electoral que están generando problemas, y ahora no digamos, licenciado, con el tema ahora de un posible espionaje de las comunicaciones, porque ayer mencionaba en varios medios de comunicación el consejero Marlon Ochoa que tenía diálogos, ¿verdad? Que tenía conversaciones. No dijo de dónde. Sí, claro. Pero igual, la Constitución es clara. Si intervienen las comunicaciones privadas, no importa en qué ámbito se desarrollen, eso es constitutivo de delito, ¿verdad? Entonces, es interesante también que el consejero Ochoa manifieste dónde las obtuvo. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto en la política? Que obviamente se están utilizando las instituciones de administración de justicia para intrometerse en la política, y eso es lamentable, porque esa aquella cultura del miedo de la que hablan siempre los politólogos, ¿no? Esa cultura, se utilizan las instituciones de justicia para crear miedo en los adversarios y obviamente que cedan a las pretensiones de uno y otro lado, ¿verdad? Aquí no estamos individualizando, y eso es lo que está minando el proceso electoral y ya pone en precario que todas las personas en este momento estén pensando, ¿van a haber elecciones? ¿O no irán a haber elecciones? Y es algo que ni siquiera lo deberíamos de cuestionar, es un mandato constitucional. Entonces, mire este montón de aspectos que hemos venido viendo estos días, y eso realmente sí pone en evidencia de que los políticos están manipulando las instituciones para beneficio propio y no en beneficio de Honduras. Claro, justamente estos órganos tan importantes para que se desarrolle el proceso electoral. Antes se hablaba, desde hace meses atrás se hablaba de fraude. De acuerdo. Y ahora surge una nueva palabra, boicot. Es decir, ese temor que se está generando en el electorado es terrible. ¿Y qué más podría venir a 38 días del proceso electoral? Claro, por supuesto. Mire, es importante, licenciado, poder ver este aspecto. Mire, esa palabra del boicot, de generar ese caos, va encaminado a un sentido. Mire la falta de toma de decisión en el Tribunal de Justicia Electoral. Hay 2 papeletas, Olancho y Valle, que están pendientes las personas que puedan inscribirse ahí. Tomen una decisión, reúnanse y digan, mire, no estoy de acuerdo, o sí está de acuerdo, y tomen una decisión. Mire, a uno como sociedad no me interesa a quién vaya en la papeleta, pero sí que hay una resolución jurídica de fondo, y que obviamente ya tenga una persona ahí, ya sea que le dé el derecho o no le dé el derecho a estas personas, pero que se cierre el ciclo. El problema es que los políticos están calculando ahora que no se cierre ese ciclo, y que quede abierto, y que haya caos, y que haya problemas. Entonces, eso es lo que polariza a la población, eso es lo que genera el miedo. Por otro lado, se escucha de que creándose ese temor en la población para que el 30 de noviembre no vaya a votar. Se escucha de que incluso van a salir personas a la calle. Entonces, esto no es bueno, porque ese temor que se trató de infundir, o que las personas no llegaran a votar en las elecciones primarias, el ciudadano les dio una elección clara, que sí quiere votar. El ciudadano sabe que cada 4 años esa es su forma de expresión y es la forma de manifestarlo. Entonces, lo precario en esto, lo difícil, licenciado, es que ese temor siga incrementando en la población. Porque obviamente, al parecer, los políticos aquí están apostando a que el día de las elecciones cada quien va a jalar agua a su molino, pero no por las vías democráticas, sino por otras vías. Claro, ¿y cómo analizar aquella situación, abogado, que lo que reza el artículo 15 de la ley electoral, que por ahí lo tenemos para compartirlo también, en donde prohíbe específicamente que los consejeros anden haciendo política? Y creo yo, o al menos es la percepción que hay, no solo mía, sino de la ciudadanía, de que los 3 consejeros se han dedicado a jalar agua para su molino. De acuerdo con usted. Y ahí coincidimos en ese análisis. Es lamentable porque hemos visto que no se respetan esas prohibiciones que tiene ya la ley electoral para los consejeros, porque prácticamente ese numeral 1 del artículo 15 lo han violado los 3, ¿verdad? Sí.
hasta los partidos, hasta los líderes de partidos políticos se expresan de que tienen a su consejero ahí y que obviamente creen en ellos y porque están defendiendo su bandera partidaria. Eso es lamentable. Y es lamentable porque no se nota que hay un interés institucional, de que hay un interés de cumplir la ley, sino que al contrario, lo que le interesa al partido que representa, entonces ahí actúa partidariamente y no actúa institucional. Y mire, y expresarles que deberían de reconsiderar eso porque en el futuro les puede traer consecuencias. Definitivamente. Y ante esto, ayer justamente el consejero Marlon Ochoa se llegó al Ministerio Público, mediáticamente muy bien recibido, incluso hasta con seguidores del Partido Libre, para entregar la famosa USB. Entiendo, y usted me corregirá, para presentar esa denuncia tiene que ser autorizado también por un juez. Claro, licenciado. Mire, algo elemental es, pero yo le decía que es lamentable porque para presentar esas escuchas telefónicas o como sea que las obtuvo, ¿será que tiene alguna camarita ahí escondida en algún lugar? Porque no dijo al final de qué se trataba. Pero él debe tener una autorización judicial. La Constitución ya establece de que la inviolabilidad de las comunicaciones es algo supremo, ¿verdad? Es uno de los valores que nuestra Constitución establece, como al igual la inviolabilidad del domicilio y otros derechos fundamentales, pero solo se puede, bajo ese contexto, violentar con una orden judicial. El juez es el único autorizado porque hay una investigación en curso, porque hay un procedimiento judicial en curso, el único que puede quebrar ese derecho constitucional en virtud de la sospecha de que un ciudadano ha cometido un delito. De no ser así, quien intervenga en las comunicaciones en una orden judicial estará obviamente violentando la Constitución e incurre en responsabilidad. Yo creo que es peligroso en el campo que ha entrado el consejero Ochoa, porque él incluso puede haber cometido ya un delito y ayer incluso puede haber sido un delito flagrante, ¿verdad? Donde prácticamente muestra esa USB. Y como le manifiesto yo, licenciado, el problema es que se está utilizando acá todas las armas habidas y por haber, aunque violenten leyes, para que el proceso electoral tenga un boicot. Bueno, yo tengo una pregunta que hacer específicamente contra el papel que va a jugar el Ministerio Público ante esta denuncia. Pero antes, quiero pasar con Gabriela Plata, que se encuentra con el diputado Marco Eliud Girón, quien es el representante del Partido Libre, y cuál es su punto de vista ante lo que está ocurriendo. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un placer saludarle. En este momento dialogamos con el diputado Marco Eliud Girón precisamente sobre esta situación que se ha vivido en el Consejo Nacional Electoral. Diputado, precisamente esto, ¿cómo repercute precisamente sobre la posición de la población hondureña y la transparencia en la certidumbre del proceso? ¿Me repite la pregunta, por favor? Porque Consultarle, diputado, esto que ha pasado, estas disyuntivas desde el Pleno de Consejeros, ¿cómo repercuten sobre la confianza en el proceso electoral? Mire, aquí hay que preguntarse qué contienen esos audios que presentó el concejal Marlon Ochoa, donde dice claramente que hay una conspiración contra las elecciones de una concejal con un jefe de bancada. Eso es grave, eso es un asesinato a la democracia. Eso es revivir el golpe de Estado del 2009, revivir los fraudes electorales del 2013 y del 2017. Y la Fiscalía debe de actuar, no importa la investidura, no importa que sea concejal, la ley debe de ser pareja. Si esta concejal está conspirando, debe caerle todo el peso de la ley. Si un jefe de bancada está conspirando contra la democracia, debe caerle todo el peso de la ley. La Fiscalía no debe andarse con contemplaciones, porque no queremos que se repitan golpes de Estado del 2009 ni fraudes electorales que quedaron impunes. Y precisamente esa impunidad es lo que hace nuevamente que ellos conspiren contra el proceso electoral. La presidenta de la República, Iris Xiomara, ha garantizado elecciones libres y transparentes. Lo mismo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall.
igual que las Fuerzas Armadas. Los únicos que no quieren elecciones son el bipartidismo, que se siente derrotado en las urnas, pero no pasarán, les va a caer el brazo de la justicia. 38 días del proceso electoral, ¿cómo podemos esperar resultados diferentes cuando desde las elecciones primarias las mismas denuncias, los mismos hechos y precisamente este malestar continuo entre los concejales en decisiones cruciales dentro del Consejo Nacional Electoral continúa repercutiendo, tal como lo denunciaba precisamente ayer Marlon Ochoa en el tema de la conectividad? Mire, recuerde usted las palabras del concejal Marlon Ochoa hace poco, dijo claramente que lo ocurrido en las elecciones primarias el 9 de marzo con las maletas electorales en buses rapiditos paseando era responsabilidad de quien dirigía en ese momento el CNE. Pero es una decisión colegiada, diputado. Sí, pero hay responsables. El presidente del CNE tiene un gran peso y ahí están las pruebas. Hay una persona presa que era el jefe de transporte en el CNE. ¿Y de qué partido cree que es? Del bipartidismo. O sea que puede ser un ente colegiado, pero si desde adentro están conspirando una concejal para que no hagan elecciones, la carreta le falta una pata y va a ser difícil que camine. Pero para eso debe de actuar la Fiscalía en contra de esta concejal y que le caiga el peso de la ley, porque va a seguir boicoteando el proceso electoral y la ley se debe de respetar. Eso es un asesinato a la democracia, lo que quieren hacer al verse derrotados. Ahí andan cuestionando que dónde consiguió el audio. Es como los periodistas cuando dan una información veraz, no andan quemando la fuente. Es como que yo me diera cuenta que van a asesinar a alguien y me quede callado. Marlon Ochoa no me puede quedar callado. Él hizo lo correcto al presentar 24 audios de una conspiración del bipartidismo en contra del proceso electoral. Y eso es penado por la ley y se paga con cárcel. Muchas gracias, le agradecemos, diputado. Ya hemos escuchado parte de las reacciones precisamente por parte de diputados del oficialismo sobre esta situación que se vive desde el Consejo Nacional Electoral y bueno, las múltiples disidencias entre los concejales. Con este informe, compañeros, regresamos nuevamente hacia el estudio central. Bien, gracias, Gabriela. Abogado, su opinión respecto al punto de vista del diputado Girón. Mire, yo respeto mucho la opinión del diputado Marco Elías Girón, pero no la comparto. Dice el diputado Marco Elías Girón que no importa cómo las haya obtenido, dice, y deben penar con cárcel, ahí lo que se habla. Mire, eso es lamentable, porque quiere decir que entonces acá estamos en la ley de la jungla. Aquí lo que está en la Constitución es papel mojado, y que acá si alguien violenta mis derechos constitucionales, no importa. Eso es lamentable. Es lamentable que suceda, no importa de qué sector venga. Es lamentable porque lo que nos hace a nosotros ser personas civilizadas en un proceso de querer salir del subdesarrollo y de poder vernos en un esquema diferente es precisamente el raciocinio y el respeto a la ley, ¿no? Pero si el respeto a la ley ya no es lo que priva en el país, entonces sí es preocupante. Porque entonces quiere decir que cualquiera puede violentar nuestro domicilio a cualquier hora, puede meternos en nuestra casa, cualquiera puede hacer un registro personal en nuestro vehículo aunque no haya la comisión de un delito, cualquiera puede violentar nuestra propiedad privada, etc. Eso no es posible, tienen que comprender. Es cierto, en la política está ese adagio, que en la política todo se vale, pero todo se vale en el respeto a la ley, en las tácticas que puedan desarrollar para poder ganar un proceso electoral, pero no violentando la ley ni irrumpiendo contra los órganos rectores de ese proceso electoral. Eso es lo que no comparto con él. Realmente es algo que viene a chocar con el sistema democrático electoral que manda la ley, que manda la Constitución, y eso no es posible. Se ganan las elecciones convenciendo al electorado, pero no destruyendo a la oposición con acciones ilegales. Eso sí no es correcto. Y yo lo diría si tanto viniera de la oposición como está viniendo ahora del oficialismo. Claro, de donde venga, como normalmente decimos. Yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis y
quizás dar mi opinión respecto a lo que ha dicho el diputado Girón, de que los periodistas, cuando obtenemos información, no quemamos la fuente. Ojo, una cosa es investigar y otra cosa es hacer espionaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, al abogado, ahora mismo en esta entrevista, utilizo un fragmento de lo que él me ha dicho, yo tengo que ser muy ético al ponerlo tal cual es. Pero no puedo venir en este momento a decir de que los periodistas así actúan. No, ahí sí de repente al diputado Girón aquí, pues lo hemos tenido también en este espacio. Ahí en esa parte sí nos compartimos. Pero bueno, no tiene nada que ver el periodismo con lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, ¿qué papel juega o jugará el Ministerio Público en caso de ser muy efectivo ante esta denuncia del magistrado Ochoa? Muy interesante lo que usted está tocando, licenciado, y quiero aprovechar para afianzar ese tema que usted manifestaba. Es cierto, diputado Marco Elío Girón, una cosa son lo que se utiliza para una investigación en un proceso penal, porque esos audios obtenidos por el consejero Ochoa son ilícitos. La Constitución, la Ley de Intervención de Comunicaciones dice que debe autorizarlos un juez para que puedan tener o puedan valer en juicio. El periodismo, el periodismo de investigación, sus fuentes, es otra cosa totalmente diferente que están regulados por dos legislaciones totalmente distintas. Libre emisión del pensamiento. Al final creo yo que hay dos cosas que se están confundiendo y coincido con usted y debe quedar claro. Esos audios que don Marlon Ochoa, si no los obtuvo con orden judicial, no puede iniciarse una investigación ni puede procesarse a nadie porque es prueba ilícita. Claro. Y con la pregunta que usted me hacía, bueno, mire, al final uno ve desde diversas perspectivas esto, ¿verdad? Cómo el proceso electoral puede arrancar bien, puede al final lograr adaptarse al cronograma electoral, pero ¿qué hacemos con el Ministerio Público? Porque ahora todos los políticos hablan toda cosa que pasa acá, Ministerio Público. Ahora hasta las denuncias ya son por las redes sociales y pareciera que se le da orden al fiscal general. La denuncia es eso, es un acto también de exteriorizar y es discrecionalidad del Ministerio Público hacerlo, no. Y las denuncias, cuando se realizan por los medios de comunicación, queda a criterio del Ministerio Público si inicia una investigación de oficio o no. Pero ver también a políticos, a diputados, a funcionarios y empleados, estar diciéndole al Ministerio Público que arranque una investigación y que prácticamente pareciera una orden. Entonces aquí estamos viendo dos cosas, con lo que ya sucedió antes. Mire con lo de las elecciones primarias internas, ahí hay presas, sí, pero hay personas presas de tercera categoría. Y en un proceso que nada tiene que ver con lo que pasó, de que las urnas anduvieron dando vueltas por Tegucigalpa antes de llegar al centro de votación, por un contrato, una adjudicación, que eso no era objeto de la denuncia. Entonces se buscaron, creo, chivos expiatorios. Está bien, si estaba malo el proceso y creen que estaba dentro del derecho penal, perfecto, pero no tenemos respuesta de lo que pasó con las urnas. Entonces hay vacíos. Y el otro tema es cuando usted está interviniendo en los órganos de administración de justicia electoral por parte del Ministerio Público, porque hay un consejero que fue a poner una denuncia y al parecer se está investigando ya a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, hay una intromisión a ese valor fundamental que es la independencia judicial. Y también vemos que hay una presión por parte del Consejo Nacional Electoral para el Tribunal de Justicia Electoral también, donde ya se dio un parecer de una consejera donde decía que no había que atacar la orden, acatar la orden judicial. Entonces estamos en un serio problema, porque las órdenes judiciales no se cuestionan, ni es decisión de la persona a quien van o al funcionario decidir si lo acata o no. Se acatan y no tienen otra opción si no se entra en un delito de desobediencia. Entonces miren lo que hemos caído, porque ahora la judicialización de la política o la politización de la justicia es un hecho que no lo podemos ya negar. Está sucediendo y los políticos están utilizando los órganos de administración de justicia para minar el proceso electoral. Bueno, qué interesante. Miren, es importante que prestemos atención a todos los análisis que se están haciendo
de cara ya a 38 días del proceso electoral. ¿Qué más puede venir a lo largo de estos 38 días? Bueno, ya lo estaremos analizando después del corte con nuestro invitado, el abogado Kenneth Madrid, que muy bien nos ha hecho un análisis a lo largo de estos primeros 30 minutos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto. Nos acompaña el abogado y analista Kenneth Madrid, justamente hablando de todo lo que se vive en el país en materia política. Es que no lo podemos desconocer, y sepa algo, a 38 días esto va a ser el pan de cada día. Todos los días, estoy casi seguro, abogado, y usted compartirá conmigo, que vamos a tener noticias políticas. Ya hemos hablado del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Justicia Electoral. Ahora, abogado, el Congreso Nacional. ¿Qué hay detrás de todo lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional? Sí, mire, ese es un tema también complicado porque al parecer hacia donde nos llevan todos los caminos es que se está también boicoteando para que no exista una sesión en la cual se logre alargar el periodo de sesiones, que llegue hasta el 20 de noviembre, sino que al contrario, la idea es no llegar a consensos para que el 30 de octubre, que obviamente la Constitución dice que ese día sean por clausuradas las sesiones ordinarias, y al no haber un decreto que extienda el periodo legislativo, pues entonces queda habilitada la Junta Directiva para nombrar una comisión permanente. Eso sería lamentable porque el pueblo y los diferentes sectores han cuestionado la existencia de la comisión permanente porque se utiliza con fines eminentemente políticos. Y creo que eso incluso ya lo ha dejado plasmado en algunas declaraciones el presidente del Congreso y otras autoridades, y se extralimitan en sus funciones. Entonces, eso no es bueno. Mire el nombramiento del fiscal general que se hizo por medio de comisión permanente, y solo decía que únicamente puede cubrir la comisión permanente ausencias temporales, nombramientos interinos, y la vacante que había en el Ministerio Público era definitiva, había cesado ya el fiscal general anterior. Entonces, acá el problema es que la ley no se respeta, se violenta, y es violentada desde los poderes del Estado. Entonces, si un poder del Estado no respeta la ley, entonces sí estamos en serios problemas. Un país con serios problemas de legalidad, con serios problemas de institucionalidad. Entonces ya podemos esperar cualquier cosa, licenciado. Y eso es lo lamentable, porque todas estas acciones y todas estas decisiones que en el Congreso, yo antes pensaba que era difícil para las clases políticas llegar a consensos, llegar a generar una agenda legislativa uniforme, donde estaban los principales anteproyectos de ley de cada uno de los partidos políticos, pero ahora me doy cuenta que no, que la idea fundamental es no generar consensos, la idea fundamental es no generar una agenda legislativa plural para todos, sino que al contrario, es crear efectivamente ese boicot para que no existan sesiones del Congreso y obviamente tener a su disposición los últimos 3 meses que viene el proceso electoral, que haya, incluso mire, hay unas teorías de caos muy fuertes donde muchos hablan que incluso es boicotear el Consejo Nacional Electoral para que no haya ni declaratoria de elecciones 30 días después y que lo haga el Congreso Nacional. Entonces, mire, este tema es complicado y lamentable porque se están buscando la forma de que no sea la propia institucionalidad responsable quien dirija los procesos y así sacar agua para su molino. Acá, al parecer, hay una palabra elemental que usted mencionó, el boicot, para que el órgano electoral no sea al final el responsable de declarar al ganador de las elecciones, sino que sea de otro poder del Estado, y eso es lamentable porque se puede respetar la voluntad popular. Justamente eso. Y ahí sí ya entramos en un proceso de involución democrática porque ya vamos de una democracia a un autoritarismo. Sería definitivamente el peor de los escenarios, que ojalá eso sería lamentable porque nos dejaría a nosotros claramente en una posición muy lamentable, casi similar a Haití, donde ya no hay un respeto a la institucionalidad, donde el Estado ha fallado. ¿Y cómo es posible que dejemos que eso suceda? Somos malos ciudadanos. Si en un respeto a la ley, si en un respeto a la institucionalidad se da, no nos importa a los ciudadanos quién gane,
es la mayoría la que ha expresado y no importa. Ahora, lo peligroso es que un partido político trate de quedarse en el poder o acceda al poder de una forma inusual en irrespeto a la ley. ¿Cree usted que lleguen a esos consensos en el Congreso Nacional para que se alarguen las sesiones? No creo. No hay un interés de que eso suceda. ¿Por qué no hay interés? Porque se utilizan los anteproyectos de ley como monedas de cambio. Me contaban varios diputados que dicen que siempre están con el mismo tema de ley de justicia tributaria para poder alargar el periodo, que se aprueben los préstamos que están pendientes de aprobación y que la oposición ha dicho que no va a apoyar. Entonces, solo 2 ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Usted no puede generar consensos de esa manera. Los consensos se generan, vamos a ver, ¿vamos a alargar el periodo de sesiones? Sí. ¿Qué vamos a discutir? Y está bien que someta su ley de justicia tributaria, que sometan los préstamos, y entonces todos votan. Si la mayoría de los diputados votan porque realmente se aprueban préstamos, van a votarse. Si aprueban la ley de justicia, está bien, excelente, aprobada porque la mayoría sí lo decidió. Pero utilizar, estar en esa moneda de cambio, si no me incorporas ese anteproyecto de ley, entonces no van a haber sesiones, no convocamos. Entonces es incorrecto, porque no se está respetando al órgano colegiado. Mire, ¿qué cuesta hacer una agenda plural? Usted pone 2, 3 anteproyectos de ley, el Partido Liberal sus 2 o 3 anteproyectos de ley, Nacional igual, Libre igual, le dan la participación a los partidos minoritarios y comienza el periodo de sesiones. Y se aprueban los que tienen su mayoría simple o requiera calificada y los que no, y se quedarán para la próxima legislatura. Eso es democracia, eso es pluralidad, pero realmente estar en ese estira y encoge como se hace ahora, que están viendo o calculando a ver qué entra, qué no entra, y si no tiene los votos no entra y ni hay sesión, eso es boicotear también un poder del Estado. Y en el futuro puede acarrear responsabilidad también. Mire, la Constitución es clara y dice, los funcionarios no tienen más responsabilidades que lo que expresamente establece la ley. Fuera de ella, dice, incurren en responsabilidad. Entonces, al final, mire, y sabe que es terrible, que todo esto que está sucediendo anda muy cerca de los delitos de traición a la patria, y esos son imprescriptibles. Hay que tener muy cuidado. Puede ser que a los que ustedes anduvieron persiguiendo hoy porque hicieron daño en el pasado, terminen siendo al final perseguidos por lo que se está haciendo hoy. Entonces, mire, el respeto a la ley y a la institucionalidad, hay una delgada línea entre hacerlo e incurrir en un delito. Así que, ¿qué se les puede decir? La única recomendación de mi parte, vuelvan al camino correcto, platiquen, lleguen a consensos, y el consenso es por Honduras, no es una clase política en particular, no es un partido político en particular, el consenso es por Honduras, por un proceso democrático, porque hace 4 años el pueblo hondureño votó porque quería paz y tranquilidad, y así fue, y el proceso electoral fue de lo mejor. Ahora son 4 años, la alternabilidad tiene que darse en un ambiente de paz. Si están pensando los políticos en general incendiar Honduras, el pueblo se los puede cobrar el doble de cara a ustedes. Hay que tomar lecciones. Mire lo que pasó recientemente en Nepal, y creo que el último evento en Madagascar. Sacaron a los presidentes. El pueblo se alzó, la juventud se alzó y quitaron a los presidentes. Creo que hay un espejo y hay un reflejo de lo que la sociedad ahora ya no está dispuesto a hacer, ni a acatar órdenes ilegales o acciones que vayan en detrimento del Estado. Hay que tomar lección de eso y hacer lo correcto. Claro. También ha ocurrido en el Perú. En el Perú también. Sacaron a la presidenta. Ya. Pero bueno, ¿qué tan peligroso? Ya usted nos ha explicado, pero de nombrar esta comisión permanente por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, viene a generar aún mucho más temor en el proceso. De acuerdo, mire, sí. Si después del 30 de octubre no hay una extensión del periodo de sesiones y se nombra la comisión permanente, entonces ahí sí hay un riesgo, porque ya vimos en el pasado que la comisión permanente se ha excedido en sus funciones y no ha pasado nada. Entonces, el temor que puede existir en el pueblo hondureño es que se instale esta comisión permanente y nuevamente se exceda en sus atribuciones
haciendo algo que vaya en detrimento del proceso electoral, en detrimento del proceso democrático, y como hemos visto, son comisiones permanentes integradas por el partido de gobierno. Entonces eso es lo incorrecto. Está bien si usted integra la comisión permanente 9 personas, 3 de un partido, 3 de otro y 3 de otro. Está bien, pero nosotros vimos que incluso habían 7 miembros del partido oficialista y solo 2 de los otros partidos, o de partidos afines a ellos, y no es así, ¿verdad? La pluralidad. Además, el hacer eso en un periodo electoral no habla bien. Yo creo que lo más recomendable era, está bien, no van a gestionar, perfecto, pero era un acto de buena fe, haberse reunido, extender el periodo legislativo, aunque no tengan todavía agenda ni tengan nada previsto, eso era lo más recomendable para que la institucionalidad esté presente, funcione, y además, mire, es bien difícil que aquí la institucionalidad funcione porque la ley ha sido aprobada para siempre favorecer al que está de turno. Mire, por ejemplo, en este momento, Partido Liberal y Nacional tienen mayoría simple con solo hacer la suma de sus miembros. Ni siquiera pueden convocar a una sesión. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que los diputados, la mitad más uno, pueden convocar a sesiones, pero tienen que solicitárselo al presidente. Eso es incorrecto. Porque entonces, ¿qué pasa? Nunca les permite autorizar esa situación. Tiene que modificarse la ley orgánica del Congreso Nacional, ser más democrática. Entonces, ¿qué pasó cuando se instaló la comisión permanente anteriormente? También tenían mayoría simple la oposición. Correcto. Y hasta se reunieron y emitieron un decreto y fue inválido. ¿Por qué? Porque la misma ley tiene ese sistema de rechazar esas convocatorias porque tienen que pasar por la Junta Directiva y estamos claros que ellos no van a convocar. De tal forma que eso que habla la comisión, las bancadas de oposición, que se van a autoconvocar, no funciona. No va a funcionar. Bueno, miren qué gran ejemplo sería, por lo menos para recuperar un poco de confianza dentro del Congreso Nacional, considerado y que ha sido catalogado como el más improductivo, que al cierre ahora ya cerca del proceso electoral se reunieran, hablaran y dijeran, vamos a empezar a legislar. Todo ese tiempo que hemos perdido lo vamos a aprovechar. Sin embargo, el panorama pues no es nada halagador realmente, porque no hay consensos, ya escuchamos esos intereses, aunque entendemos, abogado, que en política todo es negociación. Todo es negociable, todo es negociable. Mire, lo único que uno ve de la sociedad es lamentable cuando un partido siente que los votos no le favorecen, debe de empujar su campaña para lograr escaños en el Congreso Nacional, para lograr alcaldías o corporaciones municipales, porque esa es la garantía del partido político para sobrevivir a un proceso electoral y estar vigente. Pero acá no estamos viendo eso. Aquí es la forma de aferrarse al poder a costa de destruir la institucionalidad, y eso no se vale. Claro. Hemos visto también en esta campaña que ha iniciado en septiembre, realmente ha dado la propaganda como tal, ha sido más los insultos, mucho insulto, poca propuesta. Mire, eso licenciado, que usted manifiesta es muy importante. Mire, uno comprende que desde hace unas 2 campañas presidenciales para atrás ya solo utilizamos estribillos o frases para poder desarticular al que esté en oposición en el momento. Mire qué interesante fue la frase "fuera Jo", ¿verdad? Ajá. No hubieron propuestas en esa campaña electoral. Ahí era "fuera Jo". Ahora, al parecer, tampoco hay propuestas y ya andan unos estribillos por ahí, para arriba y para abajo. Entonces, es lamentable porque esto nos demuestra la baja calidad de nuestros políticos. No hay un plan de gobierno mostrado a profundidad. Solo hay así láminas, presentaciones muy vagas de qué es lo que van a hacer. O sea, aquí estamos ya a menos de 40 días de las elecciones y no sabemos cuál es el plan de gobierno de ninguno de los candidatos presidenciales. Ni siquiera los candidatos a diputados o candidatos a miembros de corporación municipal tampoco tienen un plan municipal, una forma de manifestar hacia dónde va a ir encaminado ese mandato. Entonces eso nos demuestra la mala calidad de nuestros políticos. Todo nos demuestra que no tienen una propuesta y una visión de país. Entonces es ahí donde el ciudadano tiene que enfocar a dónde va a depositar su voto. Y creo que platicábamos y me decía
una persona con quien hablaba, un ciudadano de pie, y me decía que hay que votar por el menos malo. Entonces, cuando una democracia está a ese nivel, entonces demuestra que hay un detrimento de valores, que no hay ese fortalecimiento del sistema democrático, o los candidatos o candidatas presidenciales menosprecian a la población y creen que siempre van a votar por ellos, aunque no le muestren sus propuestas y aunque no lo convenzan de que es la mejor persona para dirigir el país. Eso es un retroceso en el proceso democrático también. Bueno, así que a usted como ciudadanos, tenemos una enorme tarea de empezar a analizar muy bien y de exigir propuestas. Porque no es con cancioncitas, abogado, no es con fotos bonitas, más retocadas, que hasta irreconocibles se vuelven. Definitivamente. Que se va a ganar realmente la voluntad del pueblo. Sí, mire, el pueblo ha evolucionado y sobre todo si los políticos menosprecian a 1.200.000 jóvenes, que son los que la mitad de ellos votaron por primera vez en el periodo electoral anterior y ahora van a votar también, hoy toman menos de 600.000 personas por primera vez. Si obviamos de que ellos ya no son voto duro de ningún partido político, de que ellos realmente se mueven a la simpatía del candidato que mejor crean que ofrece soluciones para Honduras, entonces han hecho una mala campaña. Porque incluso a esos muchachos no les gusta decir por qué van a votar cuando llegan los sondeos de opinión. No les gusta manifestar. Y ahora sondeos de opinión hay miles, ¿verdad? Hay miles, algunos pagados, y con mucho respeto lo digo porque así sucede, y otros que realmente sí van muy objetivos con la metodología, los segmentos poblacionales y el sondeo dirigido y con los márgenes de error que son totalmente permitidos. Ya los muchachos siempre, por eso vemos nosotros en las tendencias que hay un 25-30% que usted no puede determinar por quién van a votar. Pero esos muchachos realmente, esos jóvenes, se mueven al ritmo acelerado de, puede ser que voten por derecha en una elección, el siguiente está en la izquierda, claro. El siguiente está en el centro. Ellos realmente ya no obedecen a un voto duro o voto partidario familiar de abolengo como venía en el pasado, y son los que definen la elección, ¿verdad? Así que realmente quien no está presente ahora en las redes sociales, que no está presente en ese mundo donde se mueve ahora la verdadera campaña, creo que prácticamente no va a ser favorecido con ese voto. Abogado Kenneth Madrid nos ha acompañado en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, abogado. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes en Diálogo de Impacto y en esta casa televisora con esta enorme audiencia que tienes. Muchísimas gracias al abogado Kenneth Madrid que nos ha acompañado esta mañana, siempre haciendo un llamado a la conciencia, especialmente a los tomadores de decisiones. Por favor, pónganse la mano en la conciencia y piensen en el pueblo, no en intereses personales. Y ojo con las instituciones reguladoras de justicia. Hombre, por favor, actuemos como tiene que ser. Ahorita hay mucho, ahora ya las denuncias son de que te tengo grabado en video y en llamada, te tengo grabado. Ese tipo de cosas, no se hace así la política. Se siembra terror, se siembra pánico, pero eso no fortalece la democracia de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúen con Honombres.